Los que ya están conectados ahí, nos unimos en la adoración un ratito antes de empezar, mientras se van conectando, mientras vas compartiendo con tu familia, con algún amigo, con alguien. Adoramos.
y cada noche, día tras día, tu rostro buscaré. Cada mañana y cada noche, día tras día, por ti clamaré. Cada mañana y cada noche, día tras día, tu rostro buscaré. Cada mañana y cada noche, día tras día, por ti clamaré. Ya vamos a comenzar a compartir la palabra. Estoy dejando un ratito para que adoremos juntos y para que vayas compartiendo esta transmisión que va a ser de bendición para todos los que estén del otro lado escuchando. Los hijos de la casa, Trono de Gracia, veo que están conectados desde Piedra Buena también. Hermano Gustavo, te bendigo. Todos los que se van conectando, vayan compartiendo. Hay que usar lo que tenemos a la mano y son las redes sociales. Amén. Los hijos de la casa ahí a full compartiendo. Manden por WhatsApp, manden el link. Compartan en sus muros, compartan en su Facebook. Para que la palabra llegue. Amén. Cuando tiene que llegar. Cuando el Padre habla una palabra es porque hay alguien que necesita que la escuche. Así que sabemos que esta palabra va a ser de bendición para todos los que estén escuchando, para los que lo van a ver después, porque esto se queda ahí en las redes, queda ahí guardadito. Y siempre escuchamos los testimonios, así que compartilo. Comenzá a cambiar la atmósfera de tu casa, comenzá a adorar, comenzá a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste en tu casa, en tu hogar. Acordate que está la autoridad en tu boca, sos hijo de Dios y como hijo heredero y como heredero también autoridad en tu boca para declarar y transformar ahora toda atmósfera en tu casa, todo lo que haya, toda oposición espiritual, está en vos. Abrir tu boca y comenzar a declarar que esa atmósfera ahora comienza a cambiar. Ahora comienza a cambiar. Si había enojo, si había peleas, si había lo que sea, amargura, tristeza, desánimo. A través de la adoración, cuando vos como hijo de Dios comenzás a soltar palabras, declaraciones de bendición, que se transforma, que cambia toda circunstancia, ahí es donde viene el Espíritu Santo y comienza a transformar, comienza a activar los ángeles a tu favor, comienza a activar, porque hay autoridad en tu boca. Es necesario que comencemos a usar lo que Dios ya nos dio, lo que a Jesús le costó tanto, ¿no? Esa sangre derramada, ese sufrimiento, todo lo que Él pasó por nosotros, para devolvernos lo que un día Adán, ahí en el Edén, perdió. Jesús nos entregó nuevamente y nosotros tenemos que tomar esa autoridad, tenemos que usarla, no podemos seguir como veníamos, tenemos que comenzar a tomar el lugar que nos corresponde como hijos. Y dice su palabra que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús sobre reinos. Así que tenés autoridad ahora para comenzar a adorar en tu casa y comenzar a cambiar la atmósfera de ese lugar. Comenzar a llamar a tus hijos, llama a tu familia para que puedan adorar juntos y puedan escuchar, amén. Y seguir compartiendo esta transmisión. Ya vamos a comenzar. 10:15 comenzamos con la palabra para que vos puedas compartir, amén. Adóralo. Sí, Señor. Sí, Señor. Decláralo. Adóralo. Los ángeles te cantan.
Comenzá a declarar que el reino de los cielos se establece en tu casa. Declara que la voluntad del Padre se hace así como en el cielo que en la tierra. Comenzá a declarar las bendiciones. Comenzá a declarar en el nombre de Jesús que se cambia la atmósfera, se transforma la atmósfera a través de tus palabras, de tu adoración. Comenzá a declarar, establecer el reino de los cielos en tu casa ahora. Ahora todo espíritu que estaba operando en tu casa se va en el nombre de Jesús, porque el reino de los cielos se establece ahora. Decláralo. Los cielos caen. Unite al cielo en la adoración. Unite al cielo en la adoración. Aquí está mi aliento, en honor. Los cielos cuentan tu gloria. Yo estoy acá mandando la invitación, compartiendo antes de empezar. Hacelo vos también ahí donde estás. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento, en honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Amén. Jesús. Amén. Todopoderoso es tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre, en esta noche, Señor. Padre, yo creo, Señor, que estamos traspasando el tiempo y el espacio a través de este medio, Señor, que es el Facebook, a través de esta conexión. Yo estoy declarando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra, Señor, que vamos a compartir hoy, Señor, que pusiste en mi corazón, que me hablaste primero a mí, Señor, va a ser de bendición y va a ministrar los corazones de los que están del otro lado, Señor. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, ahora que tu mente, tu cuerpo y tu espíritu se alinean al cielo, deja toda distracción, prepárate para recibir una palabra de parte de Dios. Compartí esto, hacer un grupo en el Facebook, compartí el link porque yo sé que va a ser de bendición para muchos que están del otro lado, que están esperando ver una luz en medio de las tinieblas, que están esperando recibir una palabra de esperanza, que ya se cansaron de escuchar las malas noticias en la televisión, que ya se cansaron de escuchar las malas noticias en su trabajo. Quiero ser, Señor, a través de esta palabra, Padre, esa luz que la gente necesita en medio de esta tiniebla y en este mundo, Señor, lleno de violencia, lleno de tantas cosas, Padre, que sabemos que son los últimos tiempos y que nosotros como hijos, Señor, es necesario que nos levantemos en esta hora para comenzar a declarar, Señor, para comenzar a establecer en el mundo espiritual, Señor, la voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando, Señor, bendición sobre cada uno de los que están del otro lado, los que van a ver este video. Declaro, Señor, que viene un tiempo de transformación y que tú le vas a hablar al corazón. Señor, yo lo creo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te doy gracias por estar del otro lado, por estar conmigo hoy,
por poderse conectar, a los hijos que están del otro lado también, que espero que hayan podido compartir, amén, lo que estamos por transmitir. Hace mucho que no hacíamos la transmisión y bueno, aprovechamos este miércoles, seguimos con nuestras actividades, pero hoy lo hacemos de esta manera. Así que bueno, no sé si viste ahí el título o no, pero yo quiero hablarte de cómo este tiempo de dificultad, o como lo quieras llamar, de crisis, de prueba, de como quieras decir, cómo en este tiempo todas estas circunstancias están sacando a luz lo que hay en nuestro corazón. Están sacando a luz lo que hay en nuestro corazón. Entonces las crisis son excelentes oportunidades para exponer lo mejor de nosotros y a veces no lo tan bueno, no lo mejor de nosotros. Entonces a veces se pueden, a través de las crisis podemos exponer nuestras capacidades, nuestras fortalezas, todo aquello que estaba escondido detrás del conformismo, detrás de la estabilidad, la comodidad, la tranquilidad. Cuando viene una crisis te viene a sacudir, viene a sacarnos de ese momento que parecía que estaba todo bien, y en medio de esta crisis, o como quiera llamarlo, a muchos se nos está haciendo evidente lo que hay en nuestro corazón o lo que había en el corazón de las personas, ¿no es cierto? Entonces es en medio de una crisis en que descubrimos qué tan lejos podemos llegar. Es en medio de la crisis. Yo no sé si vos tenés algún conocido que vos decís, wow, en medio de esta crisis abrió este negocio, en medio de esta crisis supo para qué era bueno, ¿no? En medio de esta crisis, de esta dificultad, levantó no sé, nosotros pudimos ver ahí en Piedrabuena que hermanos abrieron casas de comida, otros abrieron peluquerías, y que es en medio de la crisis donde nosotros podemos ver hasta dónde podemos llegar. Es donde se nos prueba, donde vemos tal vez hasta dónde podemos soportar o qué tan fuerte somos y hasta cuál es nuestro nivel de relación con Dios, ¿no es cierto? Porque también ahí nos damos cuenta de cómo actuamos, cómo nos movemos, cómo hablamos. En medio de la crisis yo puedo entender y ver y analizarme cuál es mi nivel de relación con Dios, y vos podés ver a tu hermano o a las personas que te rodean cuál es el nivel de relación con Dios a través de lo que habla y cómo se mueve, ¿no es cierto? Nosotros siempre tenemos como ejemplo a nuestros padres espirituales y sabemos que su nivel de relación con Dios es poderoso porque se mueven en lo sobrenatural, se mueven, no paran, y eso es lo que nos imparten a nosotros y es lo que estamos tomando como hijos. Y ahí podemos ver que en medio de todo este problema que estamos pasando, la iglesia sigue, se activa, sigue la construcción, siguen creciendo, sigue la gente llegando, porque no se puede parar. Entonces las crisis son excelentes conductores hacia una genuina relación con Dios. Decime si en este tiempo vos como hijo de Dios, en medio de esta crisis, no empezaste a tener una mayor comunión con Dios, a buscar más en oración, en ayuno, a aprovechar el tiempo. Si no estuviste aprovechando bien el tiempo, déjame decirte que es momento de aprovechar, porque es Dios el que nos mandó adentro de nuestras casas, y a esta manera diferente de hacer las cosas. Porque está bien, nos mandó dentro de las casas por un tiempito, porque después ya salimos, no nos quedamos tanto adentro. Entonces, en las peores circunstancias resultan ser las mejores oportunidades para desintoxicarnos ¿de qué? De nuestras verdades. Porque sabes que hay muchos que caminan con esas verdades que son esas vivencias nuestras, ¿sí? Esas vivencias que muchas veces nos contaminan, nos influencian. Entonces, vos decís que tus experiencias de vida, tu historia de vida antes de conocer a Cristo, muchas veces vos decís que esas historias de vida no te va a habilitar para llegar al propósito de Dios, porque vos decís, no, porque yo hice esto, me porté mal, hice aquello. Empezás a evaluar tu vida antes de conocer a Cristo, y esa verdad tóxica, esa verdad que te influencia, esa verdad que viene a través de tu propia historia, muchas veces uno piensa que esa verdad no te habilita para cumplir el propósito.
nos vemos, nos miramos y nos decimos, no, yo no puedo. Yo hice esto, hice aquello, yo me mandé esta macana, yo hice muchas cosas mal. Pero déjame decirte que esa historia de vida es la que te habilita para cumplir el propósito de Dios. Esa es la historia de vida que te habilita para cumplir el propósito de Dios. Entonces, esa misma historia y aún también nuestras fallas, ¿no? No los pecados. Los pecados son otra cosa. Nuestras fallas, nuestras debilidades. Nuestras debilidades, a veces también nos justificamos para no comprometernos con Dios. Entonces vemos nuestras fallas. Moisés le dijo, no, soy tartamudo. Jeremías le dijo, no, soy muy joven. Hoy justamente una hija ahí en el grupo, Elvita, puso algo en el grupo y dije, wow, estamos en la misma sintonía, porque compartió algo muy parecido a lo que yo quería hablar hoy. Nos empezamos a justificar y decimos, no, yo no puedo porque no terminé la escuela, o no, yo no puedo porque no sé hablar, o me da miedo hablar en público, no, yo no voy a poder llegar a cumplir mi propósito porque no estoy capacitado. Pero en realidad esas fallas o esas debilidades son las que te aprueban delante de Dios, porque no sos vos, no es tu capacidad, no es tu intelecto, no es lo que vos puedas hacer, sino cuando vos le dispones el corazón a Dios, y Él es el que hace, Él es el que obra. Por eso decimos que la gloria es de Él, no nuestra. No por mi capacidad, no por mi conocimiento, no por mi simpatía o mi buen manejo del léxico y de las palabras, sino porque es Él el que se glorifica. Entonces, si vos te empezás a mirar las fallas no te tienen que hacer mirar para atrás o quedarte y empezar a justificarte para no tomar la responsabilidad que Dios te está pidiendo en este tiempo. Ahí los líderes que están del otro lado del trono de gracia, muchas veces uno dice, no, voy a esperar a cambiar mi carácter, o voy a esperar a que Dios me transforme porque necesito ser transformado. No, sí, eso a medida de que también te moves y trabajás y compartís, porque muchas veces hablamos, ¿no?, que Dios ya hizo tantas cosas por nosotros. Y es tiempo de hablar del testimonio, de lo que Dios hizo. El testimonio es lo mejor que uno puede decir, no hace falta agregar mucho, ni conocer mucho, para comenzar a evangelizar y a compartir. Ya con tu testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, y como siempre digo, Dios te pone personas al lado, te encontrás con gente que pasó exactamente lo mismo que vos, y vos podés darle una palabra, decirle que Jesús te sacó, que Jesús te liberó, que Jesús te restauró. Y es de esa manera que uno glorifica a Dios, hablando de lo que Él hizo en nuestras vidas. Entonces, que esas fallas no sean para no comprometerte con Dios y decir, no, Señor, todavía no es el tiempo, soy muy joven, como dijo Jeremías, no, todavía no es el tiempo, soy tartamudo, no quiero, no puedo. No, es el tiempo, este es el tiempo que te tenés que levantar, te tenés que activar. Por eso digo que en medio de esta crisis, o de las crisis que puedan venir en tu vida, son las que te sacan a luz lo que hay en tu corazón. Entonces qué bueno que es poder sincerarte con Dios y decir, sí, puse muchas veces excusas, sí, Señor, muchas veces me creí que la historia de mi vida me iba a descalificar o que no era digno de ser usado por vos. Entonces todos esos pensamientos hoy yo te animo a que comiences a sacarlo, porque eso no es verdad. Amén. Entonces muchas veces nos vemos en medio de la crisis la mano de Dios, porque vemos la crisis, como dicen, no le hablamos al problema, no lo hacemos más grande que a Dios, sino hablale a tu problema que tenés un Dios más grande y que Él te va a acompañar, que Él te va a ayudar. Entonces cuando no vemos la mano de Dios detrás de las crisis, estamos ahí perdidos, no nos estamos dando cuenta de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos quiere llevar a otro nivel. Siempre cuando viene un problema, una crisis, una prueba, es porque Dios está probando el corazón y está queriendo saber hasta dónde nosotros somos capaces de servirle, hasta dónde nosotros somos capaces de dejar tal vez nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos de vida para servirle a Él. Entonces, cuando nosotros pasamos por esa prueba, somos promocionados y Él nos lleva a otro nivel. Por ejemplo, si nosotros hablamos de crisis, de caos, de desgracia,
¿qué personaje bíblico se te viene a tu mente? Si hablo de crisis, de desgracia, de caos, de pérdidas, de tremendo problema de salud, a Job, ¿sí? No podemos dejar de hablar de Job porque Job, cuando nosotros hablamos de crisis, de problema, podemos buscar en la Biblia a ese personaje tremendo lo que a Job le pasó. No vamos a ponernos a hablar ahora, a concentrarnos de que perdió a sus hijos, sus riquezas, su salud, su estabilidad, fue golpeado en su cuerpo por la salud, ¿sí? Si no, nos vamos a enfocar y nos vamos a situar al final del relato, donde Job dice que cómo las crisis pueden cambiar nuestra vida para bien. Vos fíjate, Job ya con su cuerpo totalmente lleno de esas llagas dolorosas, su esposa encima que le decía, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? O sea, todas las circunstancias que lo rodeaban eran terribles, pero Job, fíjate en Job, en el libro de Job, capítulo 40, versículo 1, dice, tú, ¿qué harías? ¿Entablarme juicio a mí? ¿Tú que querías entablarme juicio a mí, al Todopoderoso? ¿Insistes todavía en responder? Acá nosotros vemos que al final vemos a Job como todo ese momento de crisis, todo lo que le pasó, después vemos lo que fue, ¿no? Sobre su vida, las bendiciones, vino aún más riquezas, sus hijos, o sea, todo vino para bien. Hubo un proceso, fue tremendo. Señor, que no nos hagas eso a nosotros. Pero hubo un proceso y nosotros ahí entendemos que de verdad en los momentos de crisis uno no puede mirar esa tormenta, esos vientos huracanados, esos problemas tan grandes, más grandes que mi Dios, no. Entonces tenemos que comenzar a ver que en medio de las crisis, ahí está la mano de Dios, ahí Él está, no nos suelta. ¿Sí? Las crisis desnudan las intenciones del corazón del hombre. ¿Viste? A pesar de, a pesar de la apariencia, de la experiencia y de lo que hablamos, solamente hay cuando hay un gran sacudón, se expone de verdad lo que somos, pensamos y creemos. Podemos aparentar, eso es lo que quise poner. Podemos tener experiencias anteriores. Podemos estar hablando de una manera, pero solamente cuando viene ese sacudón, esa prueba fuerte, ahí en realidad es donde verdaderamente exponemos lo que somos, lo que pensamos y lo que creemos. Amén. Eso es tremendo, porque ahí hasta nosotros mismos nos damos cuenta de cómo estamos. Porque en medio de la crisis, si vos te escuchás hablar, ahí vas a darte cuenta quién sos, cómo pensás y qué crees. Muchas personas creen en Dios y hablan en Dios, de Dios. Pero hasta el diablo cree en Dios. Entonces el problema no es creer. El problema es cuál es la intención detrás de lo que creo. ¿Cuál es la parte que creo? ¿Cuál es la parte que no creo? ¿Qué es lo que realmente creo? Ahí es donde nosotros tenemos que ver, a contestarnos esas preguntas. ¿Cuál es la intención detrás de lo que creo? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es la parte que creo? Porque si yo digo que creo en Dios, ¿qué parte de Dios estoy creyendo? Porque muchas veces en medio de la crisis me estoy dando cuenta de que no estoy creyendo todo lo que Dios me está diciendo. Y qué tremendo. Entonces, ¿cuál es la parte que no creo de lo que Dios me está diciendo? ¿Y qué es lo que realmente creo? Todas esas preguntas. ¿Sí? Entonces muchas personas viven creyendo en un Dios vivo. Sí, yo creo en Dios, yo creo que en ese Dios vivo, todopoderoso, pero lo tienen sentado permanentemente en ese lugar de juicio. Como que Él es el culpable o el ejecutador de todas tus desgracias. Entonces, seguramente alguna vez escuchaste a alguien decir, si Dios existe, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿No? O vos mismo tal vez lo dijiste. Si es verdad que Dios es bueno, ¿por qué estoy atravesando este grave problema? O esta grave pérdida, o esta grave enfermedad.
¿Cuántas veces lo dijiste o lo escuchaste decir? Si Dios existe, ¿por qué me está pasando esto? Si Dios de verdad existe, ¿por qué estoy atravesando o tuve esta pérdida o estoy sufriendo este dolor? Si Dios es tan bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Escuchaste alguna vez decir eso? Entonces ahí es donde nosotros vemos en qué la gente cree, hasta dónde la gente cree, qué parte de lo que Dios dice la gente está creyendo. Entonces vos fíjate, si vos mirás, cuando vemos la historia del profeta Juan el Bautista, ¿sí? Que fue el último profeta de toda una dispensación. Juan el Bautista terminó sus días, ¿dónde? Dentro de una cárcel. Injustamente encerrado y sin condena. ¿Sí? O sea, él podría haberse hecho esa... Si Dios existe, ¿por qué estoy pasando por esta dificultad? Y si Dios es verdad, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Dios, acá Juan el Bautista terminó sus días en una cárcel, injustamente ahí metido, condenado, y mientras atravesaba su peor crisis, dice que envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente él era el Cristo, o si tenía que esperar a alguien más. ¡Qué tremendo! Entonces vos fíjate, Juan el Bautista fue alguien que nació, creció y vivió cerca de Jesús, porque eran primos, ¿te acordás? Era su propio primo, el mismo que lo bautizó, el mismo que lo introdujo en su propósito, que escuchó la voz de Dios. Ese Juan, el que escuchó la voz de Dios validar al Padre diciendo, aquí está mi Hijo amado. Ese es el mismo Juan el Bautista que mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Cristo o si tenía que seguir esperando. Entonces Jesús le responde de la siguiente manera en Lucas 7, 22 y 23. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. Los que tienen lepra son sanados. Los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se le anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Hasta ahí Juan había conocido a Jesús, pero no tenía revelación de quién era Jesucristo y que se trataba del mismo Jesús. Conocía y predicaba muchas verdades, pero el ocaso de su vida, los hechos contaminaban la verdad, una verdad. O sea, él sabía cuál era la verdad, pero la circunstancia donde Juan estaba, la verdad que él estaba viviendo en ese momento, que estaba preso injustamente, que estaba condenado a morir ya, porque ya después lo mataron. Toda esa verdad que él estaba viviendo en ese momento de crisis, comenzó a contaminar la verdad que él ya conocía a Jesús, él ya sabía que él era el Cristo. Pero le mandó a los discípulos que preguntaran. Entonces esa misma contaminación le hacía pensar, por ejemplo, si eres el Cristo, ¿por qué no me quitas de aquí y listo? ¿No? Como diciendo, usá el poder que tenés y sacame. ¿Cuántas veces dijimos nosotros, pero si Dios existe, ¿por qué estoy pasando este problema? Si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? Porque en los momentos de crisis es donde Dios nos quiere llevar a otro nivel, quiere que salgas aprobado. Amén. Entonces, hoy hay muchas personas como Juan, encerradas en sus propias cárceles y en sus propias verdades, en esas historias de vida, en esas fallas, en esos inconvenientes, en esos problemas, ¿no? Entonces, con un corazón ofendido contra Dios por lo que sucedió o dejó de suceder, ofendidos. Su verdad contaminada termina siendo su propia cárcel. ¡Wow! Entonces, esa verdad que a mí me está sucediendo, esa circunstancia que hoy estoy viviendo de crisis, termina siendo mi propia cárcel porque no me deja ver al Dios poderoso que me quiere sacar de ese lugar y me quiere llevar a otro nivel. Amén. Pero dice en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Por lo contrario, un gran hombre llamado Pablo, vos fíjate todo lo contrario a Juan. Pablo, ¿qué hizo? Junto con su fiel compañero Silas. También se encontraban, ¿dónde? En la misma condición, en la cárcel.
bien abajo, bien ahí, bien metidos, bien custodiados, dice ahí al fondo, a lo más profundo. Ahí estaban en el cepo, ahí estaban en la inmundicia. Porque yo te digo que estar ahí, en ese cepo, ellos no podían ir al baño, ellos tenían que hacer sus cosas ahí, ¿entendés? Estaban ahí. Y en medio de su medianoche, como dice la palabra, en medio de ese momento de crisis, porque habían sido golpeados injustamente, ¿sí? Acordate que antes hablamos de Juan, ahora estamos mirando a Pablo y Silas, en las mismas circunstancias, en la cárcel. Pero ellos no hicieron lo que hizo Juan. En lugar de preguntarse, en lugar de hacerse preguntas y decir, ¿por qué estamos acá? Pero si estamos sirviendo a Dios, ¿por qué nos pasa esto? Si estamos sirviendo a Dios, si somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que pasar por esta crisis? No. Ellos comenzaron, ¿qué dice? A lanzar respuestas. ¿Por qué a lanzar respuestas? Porque la victoria no es victoria hasta que la quitamos del futuro y la ponemos en el presente. ¿Qué quiere decir eso? Que comenzamos a levantarnos con una verdad presente. Yo estoy declarando mi victoria, la estoy trayendo del futuro a ahora. Estoy declarando mi verdad, esa verdad que está en el futuro, esa verdad de lo que Dios va a hacer conmigo, la traigo al hoy. ¿Sí? Entonces, esa es una buena manera de acelerar la salida de la crisis, es transformando nuestras palabras y el sentido de nuestras palabras. ¿Cómo salís vos de las crisis? ¿Cómo salgo yo? Si yo sé que muchas veces al hijo de Dios, a los hijos de Dios, las crisis vienen, o los problemas, las dificultades vienen porque Dios nos quiere llevar a otro nivel. Nos quiere llevar a un tiempo de más búsqueda. Si estaba orando 15, ora 30. Si estaba orando 1 hora, ora 2. Es donde en medio de las crisis uno tiene que... Es donde sale lo que hay en el corazón. Entonces, si yo comienzo a hacer preguntas, a cuestionarme lo que Dios está haciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? No. Hacé como Pablo, comenzar en medio de tu medianoche, en medio de tu problema, a alabar a Dios y a declarar la verdad que está ahí en el futuro, esa victoria que Dios ya tiene para vos, traerla al presente. Yo estoy declarando, sí, estoy viviendo un momento de crisis, pero Dios está conmigo, Dios me va a sacar, Dios me va a dar lo que yo estoy necesitando. Amén. Entonces, por ejemplo, si vos decís, en vez de decir, ¿por qué Dios no me sana? Podés decir, ya Dios me está sanando. Viste que suena diferente. Y vos estás declarando tu sanidad, que Dios ya te la dio, porque Jesús murió en la cruz, llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades. Entonces vos estás trayendo de lo espiritual, o estás trayendo del futuro, de lo que Dios ya está por hacer con vos, traes esa palabra al presente. Entonces vos decís, ya no decís, ¿por qué Dios no me sana? Cuestionando a Dios. No, entonces vos decís, ya Dios me está sanando. Ahí cambió. ¿Sí? Reemplazá, ¿por qué Dios no me liberó? Por un Dios ya me está liberando. Cambia. Amén. Son declaraciones de victorias que están en tu futuro, las traes a tu presente. Amén. Es hablar con tu boca vida. Esta es una manera sencilla de llamar a la bendición y hacer lo que Dios hace. Llama a las cosas que no son. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Poderoso. Cuando vives una fe en el presente, en el ahora, porque la fe es ahora, la fe es hoy, la fe no es para mañana, no es para el mes que viene, no es para el año que viene, la fe es ahora. Cuando vos llamás, entonces es cuando eso se hace realidad. Estás viviendo, comenzás a declarar la realidad del cielo. La realidad del cielo invade la tierra. La realidad del cielo, porque en el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay escasez. Entonces, se sobrepone, algo que se sobrepone a las circunstancias y los hechos. Tu circunstancia de crisis, tus hechos, tu verdad que estás viviendo hoy, bueno, vos cuando declarás la realidad del cielo en la tierra, vos ponés sobre ese problema, ponés las palabras del cielo, comenzás a declarar, así en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay escasez, en el cielo no hay dolor, en el cielo no hay tristeza, en el cielo, ¿sí? Comenzás a declarar.
y pones sobre tus dificultades. Yo no sé cuál es tu dificultad, no sé si estás viviendo un tiempo de depresión, de tristeza, de escasez, un momento de soledad, un momento de incertidumbre porque no sabes cómo va a seguir esto, un momento, no sé. Pero comenzá a declarar que lo que está en el cielo viene sobre ese problema. Amén. Entonces, desde el momento que comenzamos a alabar a Dios, porque eso es lo que hicieron Pablo y Silas, no empezaron a cuestionar a Dios. Al contrario, comenzaron a alabar a Dios. ¡Qué tremendo! No dijeron, Dios nos va a liberar. Ellos no dijeron eso. Sino, Dios ya nos ha liberado. Ellos alababan a Dios porque ya los había liberado. No decían, bueno, Señor, no se pusieron a interceder, a orar y a decir, Señor, sálvanos, sácanos de este lugar. No, ellos empezaron a alabar, declarando que Dios ya los había liberado. ¿Sí? Entonces están invocando el mismo poder que se manifestó en las obras del pasado, ahora en el presente. ¿Sí? Ellos no solo alababan, sino que se hicieron ellos mismos alabanza. Le hablaban a las fuerzas de las prisiones de la injusticia, que había una fuerza y un poder mayor que ellas. Habían sido injustamente encarcelados, pero había alguien que era mucho mayor que el que los había mandado encarcelar. ¿Amén? La alabanza hace que tus problemas y mis problemas queden aislados, porque hay alguien más poderoso. ¿Estás conmigo? Es tremendo. Entonces, nada es más efectivo para hablarle a los hechos que el poder de una boca llena de alabanza. Cuando estás pasando por un problema, una dificultad, en medio de una crisis, no hay nada más poderoso que hacer como hicieron Pablo y Silas, llenar su boca de alabanza. Amén. En Hechos 16:25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué tremendo, porque cuando vos, en medio de tu dificultad, en medio de tu problema o en medio de todo esto que está pasando, cuando en vez de vos estar quejándote o hablando palabras de la tierra y no de las del cielo, dice que los presos los oían. Entonces en este tiempo, ¿qué te digo? Los que están a tu alrededor te van a escuchar. Los que están a tu alrededor van a decir, wow, el gozo, ¿por qué él está así? ¿Por qué él se siente así? ¿Por qué él en medio de esta dificultad está alabando a Dios? Está hablando vida, está hablando palabras de fe, de esperanza. ¿Sí? Entonces el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Y aquello que declares en tiempos de crisis o de bonanza, ten por seguro que se cumplirá. Ojo, ojo, ojo con lo que hablas. Porque lo que vos declarás con tu boca va a pasar. Porque tenemos poder. No solamente que se te revele esa autoridad y ese poder que está en tu boca para declarar, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, como venimos aprendiendo. Recordá que en tu boca hay poder y que cada declaración que soltás con tu boca tiene poder. Entonces eso se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice en Proverbios 18:21? Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Hay otra versión que dice, las palabras pueden traer vida o pueden traer muerte. Habla mucho y comerás todo aquello que has dicho. Tremendo. De nuevo, las palabras pueden traer vida o pueden traer muerte. Habla mucho y comerás todo aquello que has dicho. Cuidado con lo que decís. Cuidado con lo que declarás. Hay otra versión que dice, aquello que dices puede salvar o destruir una vida. Ahí ya está hablando de lo que vos decís por otras personas. Aquello que dices puede salvar o destruir una vida. Por tanto, usa bien tus palabras y serás recompensado. Tremendo. Tremendo. Eso es poderoso porque cuando vos entendés esto,
Aquello que dices puede salvar una vida. Qué tremendo cuando nos callamos. Qué tremendo cuando no hablamos. Cuando se nos presenta delante nuestro una persona que está necesitando una palabra que está en nuestro corazón, que debe salir por nuestra boca para bendición y no lo hacemos. Y después lo contrario, cuando soltamos de nuestra boca, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando mi corazón no está correcto delante de Dios, no está limpio, y mi boca habla cosas que no tiene que hablar, dice que puedo hasta destruir una vida. Wow, cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, por tanto, usa bien tus palabras, y serás recompensado. Qué tremendo. Poderoso. ¿Estás conmigo? ¿Estás ahí? Entonces, las crisis son excelentes oportunidades para exponer lo mejor y lo peor de nosotros. Amén. Las crisis son excelentes conductores que nos llevan a relacionarnos con Dios. Todo esto que está pasando te tiene que haber llevado a un encuentro más fuerte con Dios, a una manifestación más poderosa del Espíritu Santo, a un nivel mayor de autoridad. Si todavía en este tiempo, ya hace como 5 meses que estamos en esto, y si todavía no llegaste a un nivel mayor de intimidad con Dios, a un nivel mayor de revelación del Espíritu Santo, si todavía no llegaste, estás a tiempo, pero hacelo, comenzá, créele a Dios porque Él está esperando que los hijos, el mundo, esta tierra dice que gime por la manifestación, por tu manifestación y por la mía, Él está esperando. Entonces tenemos que levantarnos, tenemos que activarnos. Las crisis desnudan las intenciones del corazón del hombre. En ese momento de crisis es donde donde se expone lo que hay en el corazón. Qué tremendo. A pesar de la apariencia, de la experiencia o de lo que hablamos, solamente un gran sacudón puede exponer lo que verdaderamente somos, pensamos y creemos. La victoria no es victoria hasta que no quitemos el futuro del futuro, es lo que te decía hoy, hasta que vos no declares ese futuro que Dios ya te quiere dar y lo traigas al presente. Ahí es donde vos tenés la victoria. Y eso es por fe, por eso te digo, la fe es ahora, la fe es hoy, no es para mañana, hoy te tenés que levantar en fe, hoy tenés que creer, hoy tenés que declarar, soy sano, soy libre, mi familia se restaura, hoy tenés que declararlo. Porque ahí es donde vos obtenés la victoria, cuando traes por fe las bendiciones que Dios ya te dio. Dice que nuestras bendiciones están en los lugares celestiales con Cristo. Y tenemos que ir a buscar. ¿Cómo subo a ese lugar? ¿Cómo subo a los lugares celestiales a buscar mis bendiciones? En la adoración, en la oración, en el ayuno. De esa manera. Entonces, la alabanza hace que tus problemas y mis problemas queden aislados por medio de un poder mayor. A través de la alabanza, yo hago que ese problema quede así chiquitito, al lado del poderoso Dios que está conmigo, que está con vos. Amén. Yo por ahí muchas veces veía esas figuritas en el Facebook que aparecen, esas publicaciones que dice, no le hables a Dios de tus problemas, sino hablarle a tus problemas del Dios grande y poderoso que está con vos. ¿No? Entonces, es nada más efectivo para hablarle a los hechos, a tus circunstancias, nada más efectivo que una boca llena de alabanza. Alabanza es declarar lo que Dios hizo o lo que Dios está por hacer. Vos lo traes esa victoria, lee la palabra. Es importante leer, escudriñar, meterte en la palabra, pedirle al Espíritu Santo, revelame lo que vos me querés enseñar, mostrame lo que hay acá, porque hay tantos secretos, tantos misterios y tesoros en la palabra de Dios. Y nosotros cuando nos disponemos a leer tenemos que entender que es la palabra de Dios, no es una novela, no es un cuento, no es una historia de guerreros, no, es la palabra de Dios. Y que cuando yo me dispongo con todo mi corazón y cuando le pido al Espíritu Santo que me enseñe, que me revele, porque por eso dice que es mi ayudador, es mi compañero,
Entonces yo vengo a una revelación mayor. Y empiezo a declarar con mi boca en medio de mi problema, le empiezo a hablar a mi problema de mi Dios que es todopoderoso y que ya me dio la solución. Traigo mi victoria futura, la traigo al presente. Amén. Entonces siempre habrá una medianoche, siempre habrá un problema, siempre va a haber una crisis, siempre va a haber algo en nuestra vida, pero no se trata si va a haber o no va a haber problemas, sino de cuánto, tampoco se trata de que cuándo será el problema o cómo será ese problema, sino qué vamos a hacer en medio de ese problema. Porque problemas van a haber, crisis van a haber. Pero ¿qué vamos a hacer cuando llegue el problema? Habla por fe, comenzá a declarar la palabra, comenzá a meterte en intimidad con Dios, comenzá a alabar a Dios en medio de tu dificultad. Porque lo que hace muchas veces nuestra mente, nuestras experiencias anteriores, nuestro conocimiento anterior, nuestra verdad y nuestros hechos en el momento hacen que nosotros comenzamos a querer cuestionar a Dios, cuestionar lo que Dios está haciendo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Por qué ahora? ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué me pasa esto? Y así. Y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hagamos como Pablo. Declaremos nuestra victoria. Y comencemos a alabar, declarando que ya estamos saliendo, que Dios me está promocionando, que voy a buscar a Dios con más fuerza. Hacé como Job. Hacé como Job. En medio de todo su caos y todos sus problemas tremendos, él nunca habló y dijo, maldijo a Dios. Al contrario, dijo, vamos a recibir solamente las bendiciones. Solamente vamos, no, a ver, somos hijos de Dios cuando está todo bien y estamos en bendición y tenemos comida y nadie nos persigue. No, somos hijos de Dios en todo tiempo. Amén. Entonces yo quiero orar con vos en esta noche. Quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu familia. Y yo estoy declarando en el nombre poderoso de Jesús que en medio de tu crisis, en medio de tu dificultad, de tus problemas, yo no sé cuál es la circunstancia que estás pasando en este tiempo, pero yo te animo en esta hora que te levantes y que le creas a Dios, que comiences a hablar por fe y declarar esa victoria que Dios ya te dio, que comiences hizo Pablo, como hizo Job, en medio de las dificultades, comenzá a levantarte y alabar a Dios. Alabá a Dios, declara que Él es poderoso. Comenzá a estudiar los nombres de Dios. En cada nombre ahí tenemos una faceta poderosa, una cara diferente. Comenzá a levantar si hay luchas, si hay dificultades, si tenés escasez, comenzá a declarar, Jehová, Jireh, Jehová es mi proveedor, Jehová me va a sacar, Jehová me va a proveer, porque no he visto justo desamparado, ni que sus hijos anden mendigando, dice la palabra. Comenzá a declarar que las crisis económicas que en este momento están pasando en este mundo no te van a tocar porque sos hijo de Dios. Comenzá a declarar que si estás enfermo, si estás pasando por una dificultad en tu cuerpo, comenzá a declarar, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador, Jehová ahora. Comenzá a activar los ángeles a tu favor, activar ángeles que vengan a tu casa, activa que en tu vida ahora toda enfermedad se cancela, se seca en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo orando, declarando todo problema, toda dificultad, toda crisis que estés pasando hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Comenzá a declarar tu victoria, comenzá a declarar las promesas que están en su palabra, comenzá a activarte, levántate, porque en tu boca tiene que salir vida, de tu boca tienen que salir palabras de victoria, de tu boca tienen que salir declaraciones de fe. Comenzá a levantarte, comenzá a activarte. Es tiempo de que, como le digo siempre a los hijos, dejar esa línea donde la iglesia estaba, donde los hijos de Dios estábamos, en la línea defensiva, defendiéndome de los ataques, No, es tiempo de pasar a una línea ofensiva. Es tiempo, ya tenés que cansarte de las situaciones que están pasando en tu casa. Tenés que cansarte y tomar autoridad. Y decir, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor.
Yo y mi casa serviremos al Señor. Comenzá a declarar: todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús se va. Comenzá a tomar territorio de tu casa. Comenzá en tu casa. Y vas a ver que cuando vos comenzás a tomar esa casa, tu casa, todos los que están a tu alrededor, en el mundo espiritual se va a ver una luz, una columna de fuego, una luz en medio de tu barrio, donde la gente en el mundo espiritual te estoy hablando. En el espíritu la gente va a ver que hay algo más, que en vos pasa algo, que en vos hay algo diferente, que vos te movés de otra manera, que vos hablás y que tus declaraciones son de paz, de amor, de bendición, de prosperidad, que no son las mismas declaraciones que se escuchan ahí en el almacén, en el banco, donde te moves. Vas a comenzar a ser, como dice su palabra, la luz de esta, que va a iluminar en medio de las tinieblas. Vas a comenzar a ser esa sal para esta tierra. Pero es importante entender que en medio de la crisis que estamos viviendo, Dios quiere desnudar el corazón y quiere que vos mismo te des cuenta cuáles eran las intenciones de tu corazón. Hasta aquí seguiste a Jesús y conociste a un Jesús, pero Él quiere que lo conozcas de otra manera. Él quiere revelarse a tu vida de otra manera y que comiences a vivir un evangelio de poder, no de palabras, sino de hechos, de manifestaciones, de milagros, donde vos te vas a comenzar a mover de otra manera, tomando los territorios. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo, Señor, a cada uno de los que estuvieron del otro lado escuchando, Señor, esta palabra. Declaro, Señor, que esta palabra, Señor, llega y traspasa, Señor, el tiempo y el espacio, Señor, donde quiera que sea que llegue esta palabra, Padre. Yo sé que va a ser de bendición, Señor, al corazón que la escuche, que va a ser una semilla, Señor, sembrada en un corazón donde va a prosperar y va a dar frutos, Señor. Es un tiempo, Señor, donde tú quieres que comencemos a dar esos frutos, que comencemos a manifestar tu poder, que comencemos a caminar en autoridad, que comencemos a tomar ese territorio que primero es nuestra casa para poder, Señor, llegar a nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país. Señor, yo bendigo a cada uno de los que están del otro lado, los que van a mirar este video, de norte a sur, de este a oeste de este país, Señor. Bendigo, Señor, esta tierra. Bendigo esta tierra de Ushuaia, tierra del fuego y todo este país, Señor. Declaro, Señor, Padre Santo, bendición. Y declaro que los hijos, Señor, los verdaderos, los íntimos, los que están llenos del poder, del fuego del Espíritu Santo, se levantan en este tiempo de crisis, se levantan, Señor, con una palabra de alabanza, con voz, Señor, a una voz se levantan, Señor, para declarar que tú eres más poderoso que cualquier crisis, que cualquier pandemia, que cualquier virus, que cualquier situación económica que el país esté atravesando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recibí la palabra. Los bendigo, les agradezco por estar conmigo, por acompañarme en esta noche. Y te animo a que sigas adelante, a los líderes de Trono de Gracia, sigan compartiendo, sigan a sus discípulos, no los suelten, no los dejen. Ahí vamos a estar en contacto, amén. Y vamos a estar encontrándonos seguramente el día domingo en nuestras actividades. Seguimos, bueno, ahí en el grupo de WhatsApp nos comunicamos. Así que bueno, bendiciones a todos los que estuvieron del otro lado. Compartan este mensaje. Sé que hay muchas personas que necesitan escuchar que en medio de su crisis se tienen que levantar en fe, declarando las victorias que Jesús ya nos dio. Amén. Él ya lo hizo todo. Él lo dijo, consumado es. Está todo hecho. Solamente resta que vos como hijo, yo como hija, tomemos todo eso que Él ya nos dio. Amén. Y que avancemos. Te bendigo y gracias por estar en esta noche conmigo. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.